Hay una versión tuya que ya está lista para dejar de repetir el mismo año una y otra vez, disfrazado de años distintos. El problema nunca fue tu inteligencia ni tus ganas de mejorar. Fue que nadie te enseñó jamás el entrenamiento exacto que usaban hombres como Marco Aurelio y Séneca para gobernar sus propias reacciones antes de intentar gobernar cualquier otra cosa en su vida. Si sientes que te esfuerzas y aún así terminas explotando con quien no debías, procrastinando lo que de verdad importa o dejando que te afecte demasiado lo que otros opinan de ti, quiero que sepas algo. No estás roto ni te falta voluntad. Solo te falta el manual que estos filósofos usaron para sobrevivir la guerra, el exilio y hasta su propia muerte con una calma que hoy parecería sobrehumana. Hoy te voy a entregar 10 prácticas reales, explicadas con su origen y su mecanismo, para que empieces a construir esa versión tuya desde hoy, y no algún día lejano que nunca llega. Y si de verdad quieres seguir entrenando esta mentalidad conmigo semana tras semana, este es el momento exacto de suscribirte, porque lo que sigue después de este video pega todavía más fuerte. No es casualidad que estés viendo esto justo hoy. Escribe en los comentarios, estoy listo para romper mis límites, si te comprometes a aplicar al menos una de estas prácticas esta misma semana. Y compártelo con esa persona que sabes que también necesita escucharlo ahora mismo. Cada comentario, cada vista y cada minuto que nos regalas nos ayuda muchísimo a seguir creando este contenido para ti. Práctica número 1. El diario nocturno que te obliga a mirarte sin filtros. Séneca aprendió este hábito de su maestro Sextio y lo describió en sus cartas a Lucilio como algo casi sagrado, un ritual que jamás se saltaba sin importar cuán cansado estuviera. Cada noche, antes de dormir, apagaba la luz, se quedaba en silencio y se hacía 3 preguntas incómodas. ¿Qué defecto corregiste hoy? ¿Contra qué impulso peleaste? ¿Y en qué eres mejor persona que ayer? No lo hacía para castigarse, ni para sentirse culpable. Lo hacía como quien revisa las cuentas de un negocio al final del día, con calma, sin drama y sin dejar que el ego se metiera a defenderlo. Aquí está el por qué funciona tan bien incluso hoy. Cuando pones en palabras concretas lo que sientes, tu cerebro deja de procesarlo como una emoción difusa flotando en el fondo de tu cabeza y empieza a tratarlo como un problema resolvible con pasos claros. Es exactamente la misma razón por la que la escritura reflexiva reduce la rumiación mental. Esa vocecita que repite el mismo conflicto una y otra vez sin llegar nunca a ninguna conclusión útil. Convertir el ruido emocional en frases específicas activa la parte de tu mente que razona y ordena, no la que solo reacciona y se enreda. Quienes sostienen este tipo de revisión escrita durante semanas seguidas suelen reportar menos ansiedad al momento de dormir y una sensación mucho mayor de control sobre su propia conducta. Simplemente porque ya no cargan cada noche con la misma bola de nieve de pensamientos sin resolver. No necesitas un diario elegante ni escribir párrafos larguísimos cada noche para que esto funcione de verdad. Basta una libreta sencilla y 5 minutos antes de apagar la luz, respondiendo esas mismas 3 preguntas de Séneca con total honestidad, incluso en los días en que la respuesta no te guste nada de leer. Lo que construye el cambio no es un solo día brillante de introspección, es la repetición constante, noche tras noche. ¿Te atreverías a escribir hoy mismo, sin filtros ni excusas, qué parte de ti ganó terreno esta semana y cuál sigue perdiendo la misma batalla de siempre? Práctica número 2. Prepara tu mente antes de que la tormenta llegue. Séneca escribió una frase que debería estar grabada en algún lugar visible de tu casa. Nada le ocurre al que se indignó, que no haya sido ya anticipado por él con calma de antemano.
Los estoicos practicaban imaginar de forma deliberada y sin dramatismo los contratiempos razonables que podían presentarse en su día antes de que sucedieran. No era pesimismo disfrazado de sabiduría, era entrenamiento puro y duro. Sabían, con una claridad que hoy seguimos redescubriendo, que la sorpresa es lo que multiplica el dolor real de un problema y que anticiparlo con serenidad le quita gran parte de su filo mucho antes de que llegue. La psicología moderna llama a esto contraste mental, y hay algo profundamente real detrás de la idea. Cuando tu mente ya ensayó con calma un escenario difícil, la reacción de alarma resulta muchísimo más suave cuando ese escenario finalmente aparece de verdad, porque tu sistema nervioso ya lo reconoce en lugar de tratarlo como una amenaza nueva. Es la diferencia enorme entre que te sorprenda la lluvia sin paraguas en plena calle o salir de casa sabiendo que puede llover y llevarlo contigo sin ansiedad ninguna, simplemente porque ya lo tenías previsto. Este tipo de anticipación calmada, cuando se practica seguido, reduce con el tiempo la intensidad general de tu respuesta al estrés, porque tu mente deja de vivir cada contratiempo como una emergencia nueva y empieza a tratarlo como un guión ya conocido de antemano. Antes de una reunión tensa, un viaje complicado o una conversación que sabes que será difícil, dedica 60 segundos completos a imaginar 2 o 3 cosas concretas que podrían salir mal y cómo responderías tú con calma si realmente ocurrieran frente a ti. No se trata de esperar lo peor de la vida, se trata de que absolutamente nada te encuentre desarmado ni tomado por sorpresa. ¿Qué situación exacta de esta semana podrías empezar a enfrentar hoy mismo dentro de tu mente antes de que te tome desprevenido en la vida real? Práctica número 3. Aprende a querer lo correcto, no solo lo que sientes en el momento. Epicteto enseñaba algo que suena simple, pero que casi nadie practica de verdad en su vida diaria. No todos los deseos merecen ser obedecidos solo porque aparecieron dentro de ti con fuerza. Distinguía claramente entre el impulso que llega caliente, que grita y exige acción inmediata sin dar tiempo a pensar, y el deseo profundo que sí está alineado con la persona que realmente quieres construir a largo plazo. Confundir ambas cosas, decía, es la razón exacta por la que tantas personas inteligentes toman decisiones que después ni siquiera logran explicarse a sí mismas con claridad. Hay una razón física detrás de esta confusión tan común. El impulso nace en zonas del cerebro que reaccionan rápido, sin filtro y sin negociar. Mientras que evaluar si algo realmente te conviene a largo plazo requiere de la parte que razona con calma, que es notablemente más lenta y necesita un segundo entero de pausa para activarse por completo. Por eso, el impulso casi siempre gana la partida si no le das a tu mente ese respiro breve antes de actuar sobre lo que sientes en caliente, sin cuestionarlo ni un instante. Entrenar esta pausa no elimina el impulso, porque eso sería negar tu propia naturaleza, pero sí le quita el poder de decidir por ti automáticamente cada vez que aparece con fuerza. La próxima vez que un deseo fuerte te empuje a comprar algo, responder de golpe, renunciar sin pensarlo o decir algo que después lamentarás, detente un momento y pregúntate si eso te acerca de verdad a la persona que quieres ser dentro de un año, o si solamente es el impulso de este minuto exacto hablando por ti con voz prestada. ¿Cuántas decisiones de este último mes tomaste desde el impulso puro? ¿Y cuántas desde lo que realmente querías construir con calma? Práctica número 4. Los 10 segundos que separan la reacción del arrepentimiento. En su tratado sobre la ira, Séneca fue sorprendentemente directo con algo que muy pocos filósofos se atrevían a admitir.
Consideraba la ira como la única emoción prácticamente imposible de controlar una vez que ya había estallado por completo. Por eso su consejo nunca fue dominarla en pleno momento de furia, sino evitar por completo que llegara a encenderse desde el inicio. Su técnica era casi ridículamente simple de describir. En cuanto sintieras el enojo empezar a subir por dentro, retrasar cualquier palabra o acción el tiempo suficiente para que ese primer impulso pasara solo, sin que tuvieras que pelear contra él de frente. Esto tiene una base física perfectamente clara y bien documentada. La descarga de adrenalina que acompaña al enojo alcanza su punto más alto en apenas unos segundos y comienza a bajar casi igual de rápido después, siempre que tú no le des más leña, respondiendo de inmediato con más intensidad. Retrasar tu respuesta no apaga la emoción por pura fuerza de voluntad, como muchos creen. Simplemente le da tiempo suficiente a tu propio cuerpo para hacer lo que de todas formas ya iba a hacer solo: calmarse gradualmente por sí mismo. Por eso los 10 segundos no son un truco mágico, son literalmente el tiempo que tu propia fisiología necesita para dejar de estar secuestrada por la reacción inicial. La próxima vez que sientas el calor subir en plena discusión, en un mensaje que te hirvió la sangre o en una fila que te sacó de tus casillas, no te exijas estar tranquilo de inmediato como si fuera automático. Solo retrasa tu respuesta unos 10 segundos completos. Respira una sola vez de forma consciente y observa con curiosidad cómo el impulso ya perdió buena parte de su fuerza para cuando finalmente decides hablar. ¿Recuerdas la última vez que hablaste antes de esos 10 segundos y terminaste arrepintiéndote de cada palabra que dijiste? Práctica número 5. El poder de callar cuando todos esperan que hables. Epicteto decía, con la sencillez que caracterizaba a los mejores maestros estoicos, que la naturaleza nos dio 2 oídos y una sola boca, precisamente para que escucháramos el doble de lo que hablamos en cualquier conversación. Para los estoicos, hablar de más no era solamente un mal hábito social sin importancia. Era una fuga constante de energía mental y una forma sutil de querer controlar cómo te perciben los demás en cada momento. Guardar silencio, en cambio, era considerado una forma legítima de fortaleza interior que no necesitaba demostrarle absolutamente nada a nadie en ese instante concreto. Quien escucha genuinamente más de lo que habla suele procesar mucho mejor la información antes de emitir cualquier opinión apresurada. Y en la mayoría de los estudios serios sobre comunicación humana, las personas que dominan la escucha activa son percibidas consistentemente como más seguras, más competentes y más confiables que quienes llenan cada silencio incómodo con su propia voz de inmediato. El silencio incomoda profundamente al ego, pero le regala espacio real a tu juicio para trabajar con calma antes de reaccionar con algo que ni siquiera pensaste del todo bien. Con el tiempo, ese hábito de escuchar primero se nota en todo: en cómo te responden, en cuánto confían en ti y en cuántos malentendidos dejas de crear sin siquiera proponértelo. La próxima vez que estés en una conversación y sientas la urgencia casi física de opinar de inmediato sobre todo lo que se dice, espera conscientemente un segundo más de lo normal antes de abrir la boca. Y nota con atención si lo que ibas a decir seguía mereciendo realmente la pena después de esa pausa. ¿En qué conversación concreta de esta semana podrías ganar mucho más callando 2 segundos extra que hablando de forma completamente impulsiva? Práctica número 6. Convierte cada obstáculo en tu mejor entrenador. Marco Aurelio, gobernando un imperio entero en medio de guerras constantes y plagas devastadoras, escribió en sus meditaciones una idea que hoy sigue siendo brutal en su simpleza absoluta.
Lo que se interpone en el camino se convierte tarde o temprano en el camino mismo hacia adelante. No decía que los obstáculos fueran algo bueno en sí mismos. Decía que cada uno de ellos traía escondida la oportunidad exacta de practicar una virtud muy concreta, y que ignorar por completo esa oportunidad era el verdadero desperdicio real, mucho más que el obstáculo mismo que tenías enfrente. Esto conecta de forma directa con algo que la terapia cognitiva moderna confirma varias décadas después con evidencia sólida. No es el evento externo el que determina por sí solo tu nivel de sufrimiento, es la interpretación mental que tú decides darle a ese evento en particular. Cambiar la pregunta interna de ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Hacia qué puedo entrenar concretamente aquí? No elimina el problema de raíz, pero cambia por completo tu relación emocional con él. Y eso a su vez transforma cómo actúas frente a cualquier dificultad real. Es un cambio pequeño en apariencia, pero repetido durante meses, termina construyendo a alguien que ya no se derrumba ante cada contratiempo cotidiano. La próxima vez que algo se atraviese inesperadamente en tu día, antes de quejarte automáticamente como reflejo, pregúntate con calma qué virtud concreta podrías practicar precisamente gracias a ese obstáculo puntual. Paciencia, creatividad, firmeza, generosidad o calma bajo presión. ¿Qué obstáculo específico de esta semana podrías empezar a ver desde hoy mismo como tu entrenador personal y no como tu enemigo declarado? Práctica número 7. Recibe la crítica como un regalo, no como un ataque. Los estoicos valoraban muchísimo más a un crítico honesto que a un adulador constante y complaciente, porque entendían algo que hoy solemos olvidar con demasiada facilidad. Quien te adula sin parar te roba información valiosa sobre ti mismo sin que te des cuenta, mientras que quien te critica, incluso de forma torpe o mal formulada, te está regalando datos reales que podrías aprovechar para mejorar de verdad. La diferencia entre crecer rápido en la vida o quedarte estancado durante años muchas veces está exactamente en cómo reciben las personas ese tipo de comentarios incómodos que preferirían no escuchar. Hay un concepto psicológico ampliamente estudiado que explica esto con claridad. Las personas que interpretan la crítica como información útil para su propio crecimiento, en lugar de tratarla como una amenaza directa a su identidad, aprenden considerablemente más rápido y sufren muchísimo menos estrés defensivo frente a sus propios errores cotidianos. No es que sientan menos dolor ante la crítica, es que su primera reacción automática no es protegerse a toda costa, es preguntarse de inmediato qué pueden usar de todo eso que acaban de escuchar. Esa diferencia diminuta en la reacción inicial es, con los años, la que separa a quien mejora constantemente de quien repite exactamente los mismos errores de siempre sin darse cuenta. La próxima vez que alguien te critique, antes de defenderte impulsivamente o buscar justificaciones rápidas, respira hondo y pregúntate qué porcentaje de verdad hay realmente ahí que podrías aprovechar para crecer, aunque la forma en la que te lo dijeron no te haya gustado en absoluto. ¿Cuál fue la última crítica que rechazaste de inmediato solo porque dolió, sin pararte siquiera a revisar si tenía algo genuino de razón? Práctica número 8. Elige la incomodidad antes de que ella te elija a ti. Séneca, a pesar de ser un hombre notablemente rico dentro de la sociedad romana, practicaba periodos voluntarios de pobreza deliberada varias veces al año. Dormía directamente en el suelo, comía lo mínimo indispensable y usaba ropa áspera durante varios días seguidos, sin ninguna excepción. No lo hacía para sufrir por sufrir ni para impresionar a nadie con su disciplina. Lo hacía para responderse una pregunta muy concreta que la mayoría evita por completo. Si algún día perdiera todo esto de verdad, sin previo aviso, ¿podría realmente sostenerme a mí mismo sin derrumbarme?
Esto tiene un paralelo casi directo con cómo se entrena la resiliencia hoy desde la psicología moderna. Exponerte de forma controlada y completamente voluntaria a una dificultad pequeña reduce de forma medible la intensidad de tu reacción emocional cuando esa dificultad llega después sin que la hayas elegido tú mismo. Tu sistema nervioso aprende de manera literal y progresiva que la incomodidad no representa una amenaza mortal para tu supervivencia, sino simplemente algo que ya sabes atravesar porque lo has practicado antes por decisión propia. Esto es justo lo contrario de lo que hace una vida diseñada solo para evitar toda molestia posible, que termina volviendo frágil a cualquier persona frente al primer imprevisto real. Elige esta semana una incomodidad pequeña y completamente voluntaria, una ducha fría de verdad, un día entero sin quejarte de nada, caminar en lugar de usar el coche o saltarte un antojo que das totalmente por hecho cada día. No es sufrimiento gratuito ni masoquismo disfrazado de disciplina. Es entrenamiento real para el día en que la incomodidad llegue sin que tú la hayas pedido. ¿Qué comodidad das tan por sentada en tu vida diaria que ni siquiera sabes con certeza si podrías vivir sin ella una semana completa? Práctica número 9. Amplía el círculo de las personas que te importan. El filósofo estoico Hierocles describía la vida emocional de cualquier persona como una serie de círculos concéntricos perfectamente ordenados. Tú mismo en el centro absoluto, luego tu familia más cercana, después tus amigos íntimos, tu comunidad más amplia y finalmente toda la humanidad entera sin excepción alguna. Su propuesta no era una idea abstracta de filósofo encerrado en su torre, era una práctica diaria completamente concreta. Ir acercando conscientemente esos círculos exteriores hacia el centro, tratando al desconocido de la calle con algo del mismo cuidado genuino que reservas normalmente solo para los tuyos. Esto importa muchísimo porque nuestra tendencia natural es exactamente la contraria a lo que Hierocles proponía. Nos preocupamos intensamente por nuestro círculo interior más cercano y casi nada por todo lo que queda fuera de él, lo cual alimenta silenciosamente la indiferencia hacia los extraños y con el paso del tiempo termina generando cierto aislamiento incluso dentro de nuestros propios círculos más cercanos y queridos. Practicar deliberadamente ensanchar ese círculo entrena literalmente tu capacidad de empatía como si fuera un músculo real que se atrofia sin uso constante. Y cuanto más lo entrenas con extraños, más fácil te resulta sostenerlo también con las personas que sí conoces. Porque la empatía no funciona en compartimentos separados, funciona como una sola capacidad que se fortalece o se debilita en conjunto. Esta semana, elige un momento concreto para tratar a alguien completamente fuera de tu círculo cercano con la misma paciencia genuina que le darías sin dudar a tu mejor amigo. Un extraño visiblemente impaciente, un compañero nuevo en el trabajo, alguien a quien normalmente ignorarías sin pensarlo dos veces. ¿A quién podrías acercar hoy mismo a tu círculo de atención real, aunque sea solamente por un instante breve pero genuino? Práctica número 10. Trata tu tiempo como el bien más valioso que posees. En su tratado sobre la brevedad de la vida, Séneca escribe algo que todavía incomoda profundamente muchos siglos después. El problema real no es que tengamos poco tiempo disponible, es que desperdiciamos de forma sistemática una cantidad enorme de él sin darnos cuenta siquiera. Cuidamos nuestro dinero con recibos detallados, alarmas de gasto y presupuestos cuidadosos, pero dejamos que las horas concretas de nuestros días se las lleve cualquiera que las pida sin exigir absolutamente nada a cambio, como si fueran un recurso que se regenera solo y nunca se acabara realmente de forma definitiva.
La razón exacta por la que protegemos mucho más el dinero que el tiempo es bastante simple de entender. El dinero perdido casi siempre se puede recuperar con esfuerzo. El tiempo perdido jamás se recupera bajo ninguna circunstancia posible. Aún así, nuestro cerebro insiste en tratar ambos recursos como si fueran perfectamente intercambiables entre sí. Y por eso resulta tan fácil regalar una tarde entera a algo que ni siquiera recordarás dentro de una semana, mientras seguimos posponiendo indefinidamente lo que sí construiría de verdad la vida que dices querer tener. Tratar tu tiempo con la misma seriedad con la que tratas tu dinero es, quizás, el cambio más rentable que puedes hacer en toda tu vida. Haz un repaso honesto y sin excusas de tu semana anterior completa y detecta al menos un solo hábito puntual que te esté robando horas valiosas sin devolverte absolutamente nada real a cambio, y elimínalo o redúcelo drásticamente desde hoy mismo. ¿A qué actividad concreta le estás regalando tus horas más valiosas ahora mismo sin siquiera haberlo decidido de forma consciente? Conclusión: ya tienes en tus manos 10 herramientas que hombres reales usaron para sostenerse en medio de guerras, traiciones, exilios y pérdidas que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos imaginar del todo. Epicteto empezó su vida como esclavo y terminó formando emperadores con estas mismas ideas, lo cual debería decirte algo importante. El punto de partida nunca fue el problema real. No son 10 frases decorativas para guardar en una nota del celular y olvidar en un mes. Son 10 formas concretas de entrenar la parte de ti que decide cómo reaccionas, qué escuchas y en quién te vas convirtiendo con cada día que pasa, incluso cuando nadie más te está viendo hacerlo. Y aquí está la parte que casi ningún video te dice de frente. Ninguna de estas prácticas te va a cambiar la vida en un solo intento aislado. Los estoicos no se volvieron estoicos por leer una vez. Se volvieron estoicos por regresar a las mismas ideas, mañana tras mañana y noche tras noche, incluso en los días en que no tenían ninguna gana de hacerlo. El cambio real nunca vivió en la información que acabas de escuchar. Siempre vivió en la repetición constante que decidas sostener después de cerrar este video. Puedes volver a ver estas 10 prácticas dentro de un mes y notar que las entiendes distinto, no porque hayan cambiado ellas, sino porque tú ya habrás cambiado un poco gracias a haberlas puesto en práctica de verdad. Así que la pregunta que de verdad importa no es cuánto aprendiste hoy, es quién vas a decidir ser dentro de un año si repites aunque sea una sola de estas 10 prácticas todos los días, incluso cuando el mundo no te esté aplaudiendo por hacerlo. El límite que sentías hace unos minutos nunca fue tan externo como parecía. Siempre tuvo más que ver con reacciones que nadie te había enseñado a entrenar todavía. Y ahora que ya lo sabes, seguir actuando como si no lo supieras es en sí mismo una decisión, no un accidente ni una casualidad de la vida. Si este video te movió algo por dentro, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas el próximo, porque ahí seguimos construyendo paso a paso la misma mentalidad que sostiene todo lo demás en tu vida, tus relaciones, tu trabajo, tu paz mental y hasta la forma en la que enfrentas los días en los que absolutamente nada sale como esperabas. Gracias de verdad por quedarte hasta aquí, por escribir tu comentario, por compartir esto con quien sabes que también lo necesita escuchar hoy, y por regalarnos algo tan valioso como tu tiempo, que como ya vimos en este mismo video, es lo más importante que tienes para dar. Cada persona que llega hasta este último segundo nos ayuda muchísimo más de lo que imaginas a seguir creando este tipo de contenido con calma y sin prisas. Nos vemos en el próximo video.
¿Alguna vez has llegado a la noche completamente agotado, sintiendo que corriste todo el día de un lado a otro, resolviste pendientes, apagaste incendios y aún así te acostaste con esa sensación incómoda de que no avanzaste en nada de lo que realmente te importa? Si eso te suena familiar, quiero decirte algo que probablemente nadie te ha dicho. No es un problema de disciplina ni de que necesites una app más para organizarte. El problema es más simple y más profundo. Nadie te enseñó a manejar tu mente antes de manejar tu día. Y no es casualidad que estés viendo justo este video ahora mismo. Durante más de 2000 años, un grupo de filósofos que vivieron entre guerras, pérdidas y el caos más brutal que te puedas imaginar, descubrieron algo que la psicología moderna sigue confirmando hoy. La calidad de tu día no depende de lo que te pasa, depende de los hábitos mentales con los que lo enfrentas. Marco Aurelio gobernaba un imperio en guerra y aún así encontraba minutos cada noche para revisar su propia mente. Séneca perdió fortunas y fue exiliado, y aún así construyó una de las filosofías prácticas más sólidas que existen. No lo hicieron porque tuvieran una vida fácil, lo hicieron precisamente porque no la tenían. Sé exactamente cómo se siente querer cambiar, sentirte inspirado un par de días y volver exactamente a lo mismo de siempre. Por eso hoy te voy a mostrar 13 hábitos estoicos explicados con ejemplos reales y respaldo científico donde aplica, no consejos genéricos que ya escuchaste 1000 veces. Antes de seguir, si algo de lo que llevamos hasta aquí ya te movió algo por dentro, suscríbete y déjame en los comentarios la palabra empiezo. Así sabré que este video te llegó justo cuando lo necesitabas y podré seguir trayéndote contenido que de verdad te sirva. Y si mientras armaba estos 13 hábitos, pensaste en alguien que también necesita escuchar esto, un amigo que está desbordado, un familiar que se exige demasiado, compártele este video ahora mismo. A veces la mejor forma de ayudar a alguien es simplemente ponerle enfrente la idea correcta en el momento correcto. Gracias de verdad por estar aquí. Cada segundo que le dedicas a este canal nos ayuda enormemente a seguir creando contenido como este. Ahora sí, quédate porque el primer hábito va a hacerte ver algo de ti mismo que probablemente nunca habías notado. Hábito número 1. Háblate con la misma compasión que le hablarías a quien más amas. Piensa en la última vez que cometiste un error. ¿Qué te dijiste a ti mismo en ese momento? Si eres como la mayoría de las personas, seguramente usaste palabras que jamás le dirías a un amigo. Eres un inútil, siempre arruinas todo, nunca vas a cambiar. Y aquí está lo curioso, ese mismo error, si lo hubiera cometido alguien que quieres, probablemente le habrías dicho, tranquilo, esto le pasa a cualquiera. Tratamos a los demás con una empatía que nos negamos por completo a nosotros mismos, como si mereciéramos menos comprensión que un extraño. Los estoicos entendían que la mente es el único territorio que realmente controlamos y que hablarnos con dureza no nos hace más fuertes, solo nos hace más frágiles frente al siguiente tropiezo. El psicólogo Ethan Kross, en su investigación sobre el diálogo interno, descubrió algo revelador. Cuando las personas se hablan a sí mismas usando su propio nombre en lugar del yo, logran regular mejor sus emociones y tomar decisiones más claras bajo presión, casi como si se convirtieran por unos segundos en su propio consejero en lugar de su propio juez. Ese pequeño cambio de lenguaje crea distancia suficiente para pensar con la cabeza fría en lugar de reaccionar desde la herida. Y con el tiempo, esa distancia se vuelve un hábito mental que te acompaña en cualquier situación difícil. La próxima vez que te equivoques, intenta hacer una pausa y hablarte como lo harías con alguien que te importa. Con firmeza, sí, pero también con calidez,
sin dejar de asumir tu responsabilidad. No se trata de justificarte, se trata de corregir el rumbo sin destruir tu propia confianza en el camino, porque una mente que se ataca a sí misma constantemente termina evitando cualquier riesgo, solo para no volver a fallar y escuchar de nuevo esa voz interna tan dura. Y ahora dime en los comentarios, cuando cometes un error, ¿tu voz interior te levanta o te hunde? Hábito número 2. Haz una pausa antes de reaccionar. Te llega un mensaje que te molesta, alguien te interrumpe en una reunión, un comentario te toca donde más duele. En ese instante, algo dentro de ti quiere responder de inmediato, contraatacar, defenderse, dejar clara tu postura antes de que el otro termine de hablar siquiera. Ese impulso se siente urgente, casi imposible de detener, y sin embargo, si te fijas bien, casi nunca es tan urgente como parece. Lo que sientes como una emergencia suele ser solo una emoción que pide salida rápido, no una situación que realmente exija una respuesta inmediata de tu parte. Los estoicos hablaban de ese espacio entre lo que te ocurre y lo que decides hacer con ello, y sostenían que ahí, en ese espacio diminuto, se decide realmente quién eres. La ciencia moderna respalda algo muy parecido. Una reacción emocional intensa, fisiológicamente, tiende a perder su fuerza inicial en apenas un par de minutos si no la alimentas con más pensamientos furiosos, es decir, la ola baja sola si dejas de empujarla con tu propia mente. El problema no es sentir la emoción, el problema es actuar exactamente en su punto más alto, cuando menos claridad tenemos y cuando más caro puede salirnos cualquier palabra que digamos. La próxima vez que algo te altere, prueba a contar hasta 10, respirando lento, o simplemente posponer tu respuesta unos minutos antes de escribir o hablar. Vas a notar que la mayoría de las veces, lo que ibas a decir cambia por completo una vez que la emoción baja de intensidad. ¿Cuántas veces has respondido algo en caliente que después quisiste borrar? Hábito número 3. Busca la incomodidad a propósito. Vivimos rodeados de comodidad, comida a un clic, entretenimiento infinito, temperatura perfecta todo el año. Y aunque suene contradictorio, esa comodidad constante nos está volviendo más frágiles frente a cualquier imprevisto. Cuando todo es fácil todo el tiempo, la primera dificultad real que aparece se siente como una catástrofe, porque no tenemos práctica lidiando con la incomodidad. Séneca practicaba algo llamado privación voluntaria. Unos días al mes, dormía en el suelo, comía lo mínimo, se vestía con ropa sencilla, no porque fuera pobre, sino para comprobar que podía sostenerse sin lujos si algún día la vida se los quitaba. No buscaba sufrir, buscaba entrenar su capacidad de adaptación y, sobre todo, quitarle el poder al miedo de perder lo que tenía. Es exactamente el mismo principio detrás de exponerte a frío, ejercicio exigente o ayuno breve. No es sufrimiento gratuito, es entrenamiento deliberado para que lo difícil deje de asustarte tanto cuando aparezca sin que lo hayas elegido. No necesitas hacer algo extremo para empezar. Puedes elegir caminar en lugar de usar el coche, ducharte con agua más fría de lo habitual o simplemente aguantar el hambre 20 minutos antes de comer sin quejarte. Pequeñas dosis de incomodidad elegida, no impuesta. ¿Qué pequeña incomodidad podrías elegir esta semana para entrenar tu tolerancia? Hábito número 4. Escucha más de lo que hablas. En una conversación, ¿cuántas veces estás realmente escuchando y cuántas veces solo estás esperando tu turno para hablar? La mayoría de nosotros escuchamos para responder, no para entender. Mientras la otra persona todavía está hablando, ya estamos armando nuestra réplica, ya estamos pensando en cómo lucir inteligentes o tener la razón, o simplemente esperando el primer hueco de silencio para meter nuestra propia historia.
Y en ese proceso se nos escapa gran parte de lo que realmente nos están diciendo, incluida la parte emocional que casi nunca se dice con palabras directas. Los estoicos consideraban la escucha una forma de dominio propio, porque hablar de más suele venir del ego, de la necesidad de ser notado, de imponer nuestra versión de las cosas. Escuchar de verdad, en cambio, exige silenciar ese impulso y dejar que el otro ocupe el espacio sin que tú compitas por él. Es un acto de humildad tan simple como poderoso, y curiosamente casi nadie lo practica de forma consciente, porque nos enseñaron a valorar el tener algo que decir, pero nadie nos enseñó a valorar el simplemente recibir lo que otro tiene que contarnos. Inténtalo en tu próxima conversación. Propón conscientemente no interrumpir, no pensar en tu respuesta hasta que el otro termine completamente de hablar. Vas a notar que entiendes mejor, que la otra persona se siente más valorada y que tú mismo aprendes cosas que normalmente te pierdes. ¿Cuántas veces interrumpiste la última conversación importante que tuviste? Hábito número 5. Cuestiona lo que crees sin dudar de ti mismo. Todos cargamos opiniones que jamás nos hemos detenido a examinar de verdad. Las heredamos de la familia, de la cultura, de la primera vez que alguien nos las dijo con convicción, y desde entonces las defendemos como si fueran parte de nuestra identidad, aunque nunca las hayamos puesto realmente a prueba. Nuestra mente, además, tiene una tendencia natural a buscar información que confirme lo que ya cree y a ignorar todo lo que la contradiga. Los estoicos practicaban el examen constante de sus propios juicios, no porque dudaran de todo compulsivamente, sino porque entendían que una creencia sin revisar es una prisión invisible que va decidiendo por ti sin que te des cuenta. Cuestionar tus propias ideas no te hace débil ni contradictorio, te hace alguien capaz de crecer. La rigidez, no la duda, es lo que realmente nos estanca a lo largo de los años, porque nos deja repitiendo las mismas reacciones ante situaciones que ya cambiaron hace mucho tiempo. La próxima vez que defiendas algo con vehemencia, hazte una pregunta honesta. ¿De verdad lo pensé o simplemente lo repito porque siempre lo he creído así? No se trata de abandonar tus valores, se trata de sostenerlos porque los examinaste, no solo porque los heredaste. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión sobre algo importante porque tú mismo lo revisaste? Hábito número 6. Revisa tu día antes de dormir. La mayoría de nosotros terminamos el día sin ningún tipo de cierre consciente. Apagamos la pantalla, cerramos los ojos y al día siguiente repetimos exactamente los mismos patrones, buenos y malos, sin haberlos notado siquiera. Vivimos en piloto automático, tomando decisiones prácticamente idénticas a las de ayer, y ese piloto automático rara vez nos lleva a donde queremos llegar de verdad. Séneca terminaba cada día con una revisión honesta. Se preguntaba qué había hecho bien, qué había hecho mal y qué podía corregir al día siguiente, no para castigarse, sino para ajustar el rumbo con datos reales sobre sí mismo. Esa práctica se parece muchísimo a lo que hoy hace la terapia cognitivo-conductual con los llamados registros de pensamiento. Revisar lo ocurrido con distancia, sin dramatismo, buscando patrones útiles en lugar de simplemente revivir la culpa una y otra vez sin sacar ninguna conclusión. No necesitas más de 3 minutos. Antes de dormir, pregúntate qué hiciste bien hoy, en qué reaccionaste peor de lo que hubieras querido y qué puedes ajustar mañana. Es un hábito silencioso, pero con el tiempo transforma por completo la manera en que te conoces a ti mismo. ¿Te atreverías a hacer esta revisión esta misma noche? Hábito número 7. Decide qué batallas merecen tu energía
No todo comentario merece respuesta. No toda opinión equivocada sobre ti necesita ser corregida. Y no toda discusión vale la energía emocional que estás a punto de invertir en ella. Sin embargo, muchos de nosotros entramos automáticamente en cada conflicto que se cruza en el camino, como si tuviéramos la obligación de responder a todo, de defendernos de todo, de tener la última palabra en todo. La energía emocional, igual que la energía física, es limitada durante el día y la psicología la llama fatiga de decisión. Entre más pequeñas batallas libramos, menos claridad nos queda para las decisiones que de verdad importan. Cada discusión innecesaria en la que entras te deja con menos paciencia para lo que realmente importa después. Los estoicos entendían el valor de elegir con criterio dónde poner su atención, sabiendo que gastarla en lo trivial les restaba capacidad para lo esencial. Antes de entrar en tu próximo conflicto, pregúntate honestamente, ¿esto va a importarme dentro de una semana? Si la respuesta es no, probablemente no merece tu energía hoy. Reservar tus batallas para lo que de verdad vale la pena cambia por completo la calidad de tu día. ¿En qué discusión reciente invertiste energía que después sentiste que no valía la pena? Hábito número 8. Agradece lo que ya tienes, no lo que falta. Es fácil pasar el día enfocado en lo que todavía no tienes, el ascenso que no llega, la relación que no mejora, el cuerpo que no cambia lo suficientemente rápido. Esa mirada constante hacia lo que falta genera una insatisfacción silenciosa que se acumula día tras día. Incluso cuando, objetivamente, tu vida tiene muchas cosas que funcionan bien y que ni siquiera te detienes a notar porque ya te acostumbraste a ellas. Un estudio de los psicólogos Robert Emmons y Michael McCullough, publicado en 2003, encontró algo contundente. Las personas que anotaban regularmente cosas por las que estaban agradecidas reportaban más energía, mejor ánimo y menos malestar físico que quienes no lo hacían, simplemente por el hecho de entrenar la atención hacia lo que sí funcionaba. No se trata de negar los problemas, se trata de equilibrar la balanza, porque nuestra mente tiene un sesgo natural hacia notar lo que falta y dar por sentado casi de inmediato todo lo que ya funciona bien. Prueba esto hoy. Antes de dormir, nombra 3 cosas concretas y específicas de tu día por las que estás agradecido, evitando lo genérico. No mi familia, sino la llamada de 10 minutos con mi madre esta tarde. La especificidad es lo que hace que este hábito realmente funcione. ¿Qué 3 cosas concretas de hoy podrías agradecer ahora mismo? Hábito número 9. Aprende a disfrutar tu propia compañía. ¿Cuánto tiempo puedes pasar completamente solo, sin el teléfono, sin música, sin ninguna distracción, solo contigo y tus pensamientos? Para muchas personas, esa pregunta genera una incomodidad casi inmediata. Llenamos cada silencio disponible con estímulo externo porque, en el fondo, estar a solas con nuestra propia mente nos resulta incómodo, incluso un poco temido. Los estoicos veían la soledad elegida como un espacio necesario para conocerse, no como un castigo ni como aislamiento. Hay una diferencia enorme entre la soledad que se sufre y la soledad que se elige conscientemente como práctica. La segunda te devuelve claridad, la primera solo te deja vacío. El problema no es estar solo, el problema es no saber estar solo sin huir de inmediato hacia una pantalla en cuanto aparece el más mínimo silencio incómodo. Intenta esta semana pasar 20 minutos completamente solo, sin ningún dispositivo, solo caminando o sentado en silencio. Al principio se va a sentir extraño, incluso incómodo, y eso es exactamente la señal de que lo necesitabas. ¿Cuánto tiempo puedes estar contigo mismo sin buscar una distracción?
Hábito número 10. Ayuda a alguien sin buscar reconocimiento. Vivimos rodeados de ayuda visible. La publicación mostrando la donación, la foto del voluntariado, el reconocimiento público por hacer algo bueno. Y aunque ayudar siempre tiene valor, hay una diferencia importante entre ayudar porque quieres que te vean y ayudar simplemente porque quieres que la otra persona esté mejor, sin que nadie más se entere jamás, ni siquiera la persona a la que ayudaste en algunos casos. La psicóloga Elizabeth Dunn, en sus investigaciones sobre gasto y bienestar, encontró que las personas que gastaban dinero en otros, incluso cantidades pequeñas, reportaban niveles de felicidad más altos y duraderos que quienes gastaban esa misma cantidad en sí mismos. Y ese efecto se mantenía sin importar el nivel de ingresos de cada persona. Los estoicos ya intuían esto siglos atrás. Ayudar a otros no es un sacrificio que te resta, es una acción que te conecta con algo más grande que tu propio interés inmediato. Esta semana, ayuda a alguien de forma completamente anónima. Paga un café a un desconocido, ayuda a un compañero sin mencionarlo después, deja una propina generosa sin comentarlo con nadie. Notarás que la satisfacción de ese gesto silencioso dura más que cualquier reconocimiento público. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien sin que nadie más lo supiera? Hábito número 11. Cuida las palabras que usas contigo mismo. No es lo mismo decir cometí un error que decir soy un desastre. La primera frase describe un hecho puntual, algo que pasó y que puede corregirse. La segunda te define por completo, convierte un momento en una identidad. Y sin embargo, usamos ese segundo tipo de lenguaje constantemente, sin notar el peso real que tiene sobre cómo terminamos comportándonos después. Las etiquetas que nos ponemos moldean literalmente nuestra forma de actuar. Si te repites que eres un desastre para el dinero, vas a tomar decisiones financieras coherentes con esa etiqueta, casi como si tuvieras que confirmarla, incluso sin darte cuenta de que lo estás haciendo. Los estoicos entendían el poder del lenguaje interno sobre el carácter y por eso insistían en describir los hechos con precisión, sin exagerarlos con juicios definitivos sobre quién eres en el fondo. La próxima vez que falles en algo, describe el hecho concreto en lugar de emitir un veredicto sobre tu identidad completa. Cambia soy un fracaso por esto no salió como esperaba y puedo ajustar. Ese cambio de lenguaje, sostenido en el tiempo, cambia también tu manera de actuar. ¿Qué etiqueta te pones a ti mismo que quizás ya no te representa? Hábito número 12. Convierte la crítica en información, no en herida. Cuando alguien te critica, lo primero que suele activarse no es la razón, es la defensa. Sentimos la crítica como un ataque a quienes somos y por eso reaccionamos cerrándonos, justificándonos o contraatacando, incluso cuando esa crítica podría tener algo genuinamente útil para nosotros. El problema no es la crítica en sí, es que la mezclamos por completo con nuestra identidad. La reevaluación cognitiva, un mecanismo ampliamente estudiado en psicología, consiste precisamente en cambiar el significado que le damos a una situación antes de que dispare una emoción intensa, en lugar de dejar que la emoción decida antes de que la razón alcance a intervenir. Los estoicos aplicaban algo muy similar. Separaban el hecho de la crítica del juicio sobre su propio valor como personas. Una cosa es lo que dicen de tu trabajo, otra completamente distinta es quién eres tú en realidad. La próxima vez que recibas una crítica, en lugar de preguntarte ¿por qué me atacan?, pregúntate ¿hay algo útil aquí que pueda usar? No toda crítica merece ser aceptada, pero casi todas merecen al menos ser escuchadas sin la armadura puesta primero. Porque incluso la crítica malintencionada a veces contiene un dato real que vale la pena revisar. ¿Cómo sueles reaccionar tú cuando alguien te critica?
Hábito número 13. Deja de vivir para la aprobación de los demás. En los famosos experimentos de conformidad social del psicólogo Solomon Asch, muchas personas daban en voz alta una respuesta que sabían perfectamente incorrecta, solo por no contradecir la opinión del grupo que las rodeaba. Nadie los obligaba, no había ninguna consecuencia real, y aún así elegían equivocarse en público antes que quedar como los diferentes. Eso mismo nos pasa todos los días, solo que en una versión mucho más silenciosa. La carrera que elegimos, la ropa que compramos, incluso las opiniones que repetimos en voz alta, muchas veces están más moldeadas por el miedo al juicio ajeno que por lo que realmente queremos. Los estoicos insistían en que la opinión de los demás no está bajo tu control y que construir tu vida esperando su aprobación constante es entregarles, sin darte cuenta, las riendas de tu propia existencia. Hoy esto se intensifica con las redes sociales, donde comparamos constantemente nuestra vida real con la versión editada de la vida de otros, alimentando una necesidad de aprobación que nunca se sacia del todo, sin importar cuántas veces la alimentemos. Empieza por algo pequeño. Toma una decisión esta semana pensando únicamente en lo que tú realmente quieres, sin consultar mentalmente qué dirían los demás si lo supieran. Vas a sentir resistencia al principio, y esa resistencia es exactamente la señal de que llevas demasiado tiempo viviendo para la mirada ajena. ¿Qué decisión tomarías diferente hoy si nadie más se enterara jamás de ella? Conclusión. Si llegaste hasta aquí, probablemente algún hábito de estos 13 te tocó más que los demás, y eso no es casualidad. Cada uno de ellos apunta a la misma idea central que sostenía toda la filosofía estoica, la idea de que no puedes controlar lo que te pasa, pero sí puedes controlar por completo la mente con la que le haces frente. Marco Aurelio, Séneca y Epicteto no vivieron vidas fáciles ni protegidas. Vivieron entre pérdidas, exilios y guerras, y aún así construyeron una forma de pensar que sigue funcionando 2000 años después, exactamente igual que el primer día en que la escribieron. No necesitas aplicar los 13 hábitos de golpe mañana mismo. Eso solo te llevaría a abandonarlos todos en una semana, agotado y frustrado contigo mismo por no sostenerlos. Elige uno solo, idealmente el que más te incomodó al escucharlo, porque esa incomodidad casi siempre señala justo el lugar donde más lo necesitas, y sosténlo durante los próximos 7 días antes de sumar el siguiente. La transformación real no viene de un cambio radical de un día para otro. Viene de pequeños ajustes sostenidos con constancia, uno detrás de otro, casi sin darte cuenta de cuánto has cambiado hasta que miras hacia atrás. Si este video te aportó algo de verdad, suscríbete al canal y déjame en los comentarios cuál de los 13 hábitos vas a empezar a aplicar esta semana. Me encantaría leerte y acompañarte en el proceso. Y si conoces a alguien que necesita escuchar exactamente esto hoy, compártele este video ahora mismo. A veces ese simple gesto es lo que alguien necesitaba en el momento justo. Gracias de verdad por acompañarnos hasta el final. Cada minuto que le dedicas a este canal nos ayuda enormemente a seguir creando contenido como este. Y nos vemos en el próximo video. Hay un peso que casi todos cargamos sin darnos cuenta, el miedo a no saber cómo vamos a reaccionar la próxima vez que la vida nos golpee. Los estoicos, hace más de 2000 años, ya habían resuelto esto, no con teoría vacía, sino con prácticas concretas que usaron para sobrevivir el exilio, la enfermedad, la traición y la pérdida sin quebrarse por dentro. Si llegaste hasta este video, no es casualidad. Algo en ti está buscando una forma más sólida de sostenerse, y eso no te hace débil, te hace humano. Todos
en algún momento, sentimos que perdemos el control, que la opinión de otros pesa demasiado, o que el tiempo se nos escapa entre las manos sin que hagamos nada verdaderamente valioso con él. Hoy te voy a compartir 10 meditaciones estoicas basadas en los textos de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, que puedes empezar a aplicar desde hoy para construir una resiliencia y una sabiduría reales, no de frase bonita, sino de vida diaria. Si te suscribes ahora, nos ayudas muchísimo a seguir creando este tipo de contenido semana tras semana y de verdad, cada suscripción cuenta más de lo que te imaginas. Antes de comenzar, escríbeme en los comentarios la frase "listo para construir mi resiliencia", para saber que vienes con toda la disposición. Y si sientes que este video puede ayudar a alguien que conoces, compártelo. Quizás sea justo lo que esa persona necesita escuchar hoy. Ahora sí, empecemos. Meditación número 1. El silencio que te hace más fuerte que cualquier insulto. Seguramente has vivido esto. Alguien te dice algo que toca una fibra sensible, un comentario cargado de mala intención, una crítica injusta, y en ese instante sientes el impulso de responder de inmediato, de defenderte, de demostrar que no te vas a quedar callado. Epicteto, que fue esclavo antes que filósofo y que conocía de primera mano lo que es no tener poder sobre las circunstancias, enseñaba algo que hoy suena casi revolucionario. La fuerza real no está en la respuesta rápida, está en la capacidad de decidir si respondes o no. El silencio, cuando lo eliges tú y no cuando te lo impone el miedo, es un acto de poder, no de debilidad. Cuando reaccionas al instante, le entregas a la otra persona el control de tu estado emocional. Dejas que sea ella quien decide cómo te vas a sentir los próximos minutos o incluso las próximas horas. La ciencia del comportamiento ha confirmado algo que los estoicos ya intuían. Existen apenas unos segundos entre el estímulo que te provoca y la reacción automática, y en ese pequeño espacio es donde realmente vive tu libertad. Piensa en la última vez que alguien te ofendió en público. La persona que se quedó callada, evaluando la situación con calma, casi siempre terminó manejando mejor el conflicto que la que explotó de inmediato. La próxima vez que alguien busque sacarte de tus casillas, prueba esto. Antes de abrir la boca, haz una pausa consciente, aunque sean solo 3 segundos, y pregúntate si lo que estás a punto de decir realmente construye algo o solo alimenta el conflicto. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de darte el tiempo suficiente para elegir con claridad. Con la práctica, ese silencio deliberado se convierte en una de las herramientas más sólidas que puedes tener frente a cualquier persona que intente provocarte. Con el tiempo, notarás que las personas que antes buscaban hacerte reaccionar dejan de intentarlo, porque ya no encuentran la respuesta impulsiva que esperaban de ti. ¿Alguna vez te has arrepentido de una respuesta que diste sin pensar? Cuéntame en los comentarios qué pasó. Meditación número 2. La gratitud que fortalece tus relaciones más cercanas. Marco Aurelio abre sus meditaciones de una forma que sorprende a quien las lee por primera vez. No con una gran teoría filosófica, sino agradeciendo, uno por uno, a las personas que lo formaron, su madre, su padre adoptivo, sus maestros. En medio del poder absoluto de un emperador, lo primero que hace es reconocer a quienes lo sostuvieron. Nosotros, en cambio, solemos hacer justo lo contrario con la gente que tenemos cerca. Nos enfocamos en lo que nos molesta de ellos, en lo que todavía no cambian, en lo que nos falta. Es curioso que muchas veces esperamos una fecha especial, un cumpleaños o una despedida para decirle a alguien lo que realmente significa en nuestra vida, cuando esa persona podría necesitar escucharlo hoy, en un martes cualquiera. Esa costumbre tiene un costo real. La investigación en psicología positiva ha mostrado que la gratitud dirigida específicamente a una persona
no la gratitud abstracta por tener cosas buenas en la vida, es la que más fortalece los vínculos y la resiliencia emocional de ambas partes. No es lo mismo sentirte agradecido en general que decirle a alguien con nombre y apellido por qué es importante para ti. Este tipo de gratitud específica también actúa como un espejo. Cuando reconoces en voz alta lo que valoras de alguien, esa misma persona suele empezar a mostrar más de esas cualidades, casi como si el reconocimiento las alimentara. Hoy, antes de que termine el día, elige a una persona cercana y piensa en algo específico que agradeces de ella, no algo genérico como gracias por existir, sino algo concreto. Una vez que te ayudó, sin que se lo pidieras, una forma en la que te hace reír, un detalle que casi nunca notas en voz alta, y después díselo directamente, en persona o por mensaje, sin esperar una ocasión especial para hacerlo. ¿Quién es esa persona a la que hoy le dirías gracias por algo muy específico? Escríbelo abajo. Meditación número 3. Liberarte del peso de la opinión ajena. Publicas algo, cierras la app y a los 2 minutos ya la volviste a abrir para ver cuántas reacciones tiene. Mandas un mensaje importante y te quedas revisando si ya lo leyeron, imaginando 15 versiones distintas de lo que podrían estar pensando de ti. Esta ansiedad no es un defecto tuyo, es prácticamente el resultado natural de vivir en un mundo diseñado para que dependas de la aprobación constante de otros. Marco Aurelio y Epicteto, siglos antes de que existiera una sola pantalla, ya advertían que basar tu paz interior en la opinión ajena es entregarle a un desconocido las llaves de tu tranquilidad. Y lo peor es que, aunque consigas esa validación, la sensación de calma dura apenas unos minutos antes de que empieces a necesitar la siguiente dosis de aprobación. Hay un mecanismo muy concreto detrás de esto. Cada vez que recibes una reacción positiva a algo que hiciste, tu cerebro libera una pequeña dosis de dopamina, la misma sustancia relacionada con el refuerzo de conductas repetitivas, y eso te empuja a buscar esa validación una y otra vez, incluso cuando sabes racionalmente que no debería importarte tanto. No es falta de carácter, es un circuito que se activa casi sin que lo decidas. Esto no significa que tu cerebro esté fallando. Significa que está funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar en un entorno que constantemente premia la búsqueda de aprobación externa. La salida no es dejar de sentir nada cuando alguien opina de ti. Eso sería imposible y tampoco deseable. La salida es hacerte una pregunta honesta cada vez que una opinión ajena te quite el sueño. ¿Esta persona me conoce de verdad? ¿Ha caminado lo que yo he caminado? ¿O solo está viendo un fragmento pequeño de mi vida y opinando desde ahí? Cuando filtras las opiniones por esa pregunta, la mayoría pierde peso casi de inmediato. Vale la pena recordar que la mayoría de las opiniones que más te afectan vienen de personas que dentro de un año ni siquiera recordarán haberlas dicho. ¿Alguna vez cambiaste una decisión importante solo por lo que otros dirían? Cuéntame qué pasó al final. Meditación número 4. Aceptar que el cambio es la única constante de tu vida. Perder un trabajo, terminar una relación, mudarte de ciudad, ver que las personas que amas envejecen o cambian de forma de pensar. Cualquiera de estas situaciones puede sentirse como si el piso se moviera bajo tus pies, como si perdieras una parte de quién eras. Es una reacción completamente humana, pero también es una batalla que, si te empeñas en resistirla por completo, no puedes ganar. Heráclito, cuya idea de que nadie se baña 2 veces en el mismo río influyó profundamente en el pensamiento estoico, entendía algo esencial. El cambio no es una interrupción de la vida, es la vida misma ocurriendo. Lo que en realidad se está moviendo no es el suelo, es la versión de tu vida que ya conocías y con la que te sentías seguro.
y soltar eso duele aunque sea necesario. Cuando te aferras a que las cosas sigan exactamente igual, no estás protegiendo tu identidad, la estás poniendo en una jaula. La investigación en psicología sobre flexibilidad psicológica ha mostrado consistentemente que las personas capaces de adaptarse a las circunstancias cambiantes, en lugar de rigidizarse contra ellas, reportan mejor salud emocional a largo plazo que quienes se resisten al cambio con todas sus fuerzas. Aferrarte a la versión anterior de tu vida no evita que el cambio suceda. Solo te hace vivirlo con más resistencia y más dolor del que sería necesario. La próxima vez que sientas que algo importante en tu vida está cambiando y te dé miedo, en lugar de preguntarte ¿por qué me está pasando esto?, intenta preguntarte ¿qué versión de mí necesita este momento? Ese simple cambio de pregunta te saca del papel de víctima del cambio y te devuelve al papel de protagonista de cómo respondes a él. Esta pregunta no elimina la incertidumbre, pero te devuelve algo de terreno firme desde donde empezar a construir de nuevo. ¿Qué cambio has resistido con más fuerza y que viéndolo ahora terminó siendo necesario? Cuéntamelo. Meditación número 5. El tiempo que inviertes revela lo que realmente valoras. Séneca escribió que las personas cuidan celosamente su dinero, revisan cada gasto, se enojan si alguien les debe una pequeña cantidad, pero regalan su tiempo sin ningún cuidado, como si fuera un recurso que nunca se va a acabar. Lo curioso es que decimos, no tengo tiempo para casi todo lo que realmente nos importaría hacer. Y al mismo tiempo, encontramos horas enteras para actividades que ni siquiera disfrutamos del todo, solo porque son fáciles y están a un clic de distancia. Basta con revisar cuánto tiempo pasamos justificando por qué no pudimos hacer ejercicio, leer o llamar a alguien importante, mientras encontramos horas disponibles para actividades que en el fondo ni siquiera recordamos al día siguiente. Estudios de uso del tiempo han mostrado algo incómodo. Cuando le pides a las personas que reconstruyan su día, hora por hora, casi siempre descubren una desconexión enorme entre lo que dicen que es importante para ellas y cómo realmente distribuyeron sus horas. No es que mientan a propósito, es que perdemos de vista, sin querer, en qué se nos va la vida en pequeños fragmentos de minutos. Esta desconexión no ocurre porque seamos flojos o desorganizados. Ocurre porque el tiempo se nos escurre en fragmentos tan pequeños, 5 minutos aquí, 10 allá, que ninguno se siente lo suficientemente grande como para notarlo. Hoy te propongo un ejercicio incómodo, pero revelador. Reconstruye el día de ayer, hora por hora, con toda honestidad, sin adornarlo, y compáralo con las 3 cosas que dirías que más te importan en la vida. No necesitas cambiar todo de golpe, solo elige una hora esta semana que hoy le regalas a algo vacío y muévela hacia algo que sí valoras de verdad. No se trata de llenar cada minuto de tu día con productividad, se trata de que las horas que sí tienes reflejen, aunque sea un poco más, lo que dices que te importa. Si tuvieras una hora extra hoy, completamente libre, ¿en qué la usarías? Dímelo en los comentarios. Meditación número 6. Perdonarte por tus propios errores. Son las 2 de la mañana y ahí estás, dando vueltas en la cama, repitiendo mentalmente esa conversación en la que dijiste algo que no debías, esa decisión que tomaste sin pensar, ese error que sigue picando, aunque ya haya pasado tiempo. La mayoría de nosotros somos jueces mucho más duros con nosotros mismos que con cualquier otra persona. Séneca tenía una práctica concreta para esto. Cada noche revisaba su día completo, sin excepción, preguntándose qué había hecho bien y qué había hecho mal, pero lo hacía con la actitud de un consejero honesto, no con la de un verdugo. Esa voz interna que te repite el error una y otra vez cree que, si te castiga lo suficiente,
evitará que vuelva a pasar, pero en realidad solo consigue agotarte sin cambiar nada. Ahí está la diferencia clave entre revisar tus errores y torturarte por ellos. La investigación de la psicóloga Kristin Neff sobre autocompasión ha demostrado algo que contradice la creencia popular. Las personas que se tratan a sí mismas con comprensión después de un error, en lugar de con dureza extrema, terminan cambiando su conducta de forma más efectiva y sostenida que las que se castigan mentalmente una y otra vez. La autocompasión, bien entendida, no es darte permiso para repetir el error. Es tratarte con la misma paciencia que le ofrecerías a un amigo que cometió la misma equivocación. La próxima vez que te sorprendas repitiendo un error en tu cabeza como si fuera una condena, cambia la pregunta que te haces. En lugar de ¿por qué soy así?, pregúntate ¿qué voy a hacer distinto la próxima vez que se presente una situación parecida? La primera pregunta te deja atrapado, la segunda te devuelve el control real sobre lo que sigue. Escribirlo, aunque sea en tu celular por un minuto, ayuda a que la reflexión se sienta completa y no quede dando vueltas en tu cabeza toda la noche. ¿Hay algún error del pasado con el que todavía eres muy duro contigo mismo? Te leo abajo. Meditación número 7. Ser útil a quienes te rodean, incluso en los días difíciles. Vivimos rodeados de un mensaje que suena bien, pero que llevado al extremo nos aísla. Enfócate solo en ti. Nadie más te va a cuidar. Prioriza siempre tus propios intereses. Hay una parte verdadera ahí. Cuidarte importa. Pero cuando ese mensaje se convierte en la única brújula de tu vida, terminas más solo y no necesariamente más fuerte. Marco Aurelio usaba una imagen sencilla para explicar esto. Lo que no beneficia a la colmena, tampoco beneficia de verdad a la abeja, porque ambas dependen la una de la otra para sobrevivir. Con el tiempo, ese enfoque absoluto en uno mismo termina generando el efecto contrario al que promete. Más ansiedad, más comparación y una sensación constante de que nunca es suficiente. Esto no es solo una bonita metáfora antigua. La investigación sobre conducta prosocial ha encontrado, una y otra vez, que las personas que dedican parte de su tiempo a ayudar genuinamente a otros reportan un sentido de propósito más alto y niveles de bienestar más estables que quienes viven completamente centrados en sí mismos, incluso en épocas de dificultad personal. Curiosamente, ayudar a otros no te resta energía, como podría parecer a primera vista. En muchos casos, te la devuelve, porque te saca del ciclo de pensar exclusivamente en tus propios problemas. No necesitas un gesto enorme, ni cambiar de carrera para sentir esto. Hoy mismo puedes escribirle un mensaje sincero a alguien que sabes que está pasando por un momento difícil, ofrecer ayuda concreta a un compañero de trabajo sin que te lo pidan, o simplemente escuchar a alguien sin estar pensando en qué vas a responder. Ese tipo de gestos pequeños, sostenidos en el tiempo, construyen una resiliencia distinta, una que no depende solo de ti mismo para sostener. No necesitas esperar a sentirte completamente bien para ofrecer ayuda. Muchas veces, ayudar a alguien más es justo lo que te ayuda a ti a salir de un mal momento. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien sin esperar nada a cambio? Cuéntame esa historia. Meditación número 8. Dominar la ira antes de que ella te domine a ti. El tráfico no avanza. Alguien te contesta de mala forma, descubres que te mintieron y de un momento a otro sientes que la sangre te hierve y las palabras te salen antes de pensarlas. Después, cuando ya pasó la tormenta, casi siempre viene el arrepentimiento por cómo reaccionaste. Séneca escribió un tratado entero dedicado exclusivamente a este tema, llamado Sobre la ira, donde la describe como una forma de locura temporal, porque en ese estado somos capaces de decir y hacer cosas que jamás haríamos en calma.
Lo frustrante es que, en ese momento, sentimos que reaccionar así es la única opción disponible, cuando en realidad es solo la más rápida, no la más inteligente. Lo interesante es que Séneca ya proponía, hace 2000 años, una técnica que hoy suena sorprendentemente moderna. Cuando sientas que la ira empieza a subir, imponte una pausa obligatoria antes de actuar o de responder, porque el tiempo, por sí solo, desactiva buena parte de esa reacción explosiva inicial. Siglos después, los protocolos modernos de manejo de la ira recomiendan exactamente lo mismo, con otro nombre y otro lenguaje, pero con la misma idea de fondo. Séneca incluso recomendaba evitar tomar decisiones importantes mientras estás enojado, porque el juicio que tienes en ese estado no es el mismo juicio claro que tendrás un par de horas después. La próxima vez que sientas que la ira te está subiendo con fuerza, aléjate físicamente de la situación, aunque sea unos minutos. Camina, respira, deja que baje la intensidad antes de decir una sola palabra sobre el tema. Cuando regreses a la conversación desde un estado más calmado, casi siempre vas a encontrar una forma de decir lo mismo sin destruir nada en el proceso. No es debilidad alejarte de una discusión para pensar con claridad. Es justo lo contrario, es la señal de que estás eligiendo responder en vez de simplemente explotar. ¿Qué situación te hace enojar más rápido de lo que te gustaría? Cuéntamela abajo. Meditación número 9. Encontrar abundancia en lo que ya tienes. Abres el teléfono y en cuestión de segundos ves el viaje de alguien, la casa nueva de otro, el logro profesional de un tercero, y sin darte cuenta empiezas a sentir que lo que tú tienes no alcanza, aunque hace apenas unos años eso mismo que hoy tienes hubiera sido tu meta más grande. Los estoicos practicaban algo que hoy llamaríamos simplicidad voluntaria, no como una forma de resignarte a tener menos, sino como una forma concreta de liberarte de una carrera que por diseño nunca tiene línea de meta. Lo curioso es que si le preguntaras a la versión de ti de hace 5 años qué necesitaría para sentirse plenamente satisfecha, probablemente describiría casi exactamente lo que ya tienes hoy. Existe un fenómeno estudiado en psicología llamado adaptación hedónica. Cuando consigues algo nuevo, sea una posesión, un logro o un cambio de estatus, tu nivel de felicidad sube por un tiempo corto y después regresa casi exactamente al mismo punto en el que estaba antes. Es la razón por la que comprar la siguiente cosa nunca termina de llenar ese vacío, porque el vacío no estaba ahí por falta de cosas. Esto explica por qué personas que ganan la lotería o consiguen grandes ascensos reportan meses después niveles de felicidad muy parecidos a los que tenían antes de ese gran cambio. Hoy, antes de comprar algo por comparación, o por ese impulso de necesito tener lo que esa persona tiene, haz una lista rápida de 3 cosas que ya posees, tangibles o no, que extrañarías profundamente si un día desaparecieran. Ese ejercicio, tan simple como suena, reordena en segundos qué es lo que de verdad te hace falta. Este pequeño ejercicio no busca que dejes de aspirar a más, busca que dejes de sentir que lo que ya construiste vale menos de lo que realmente vale. ¿Cuál fue la última compra que hiciste más por comparación que por necesidad real? Sé honesto en los comentarios. Meditación número 10. La reflexión nocturna que ordena tu mente antes de dormir. Te acuestas después de un día lleno de pendientes, conversaciones y decisiones, y en lugar de descansar, tu mente sigue procesando todo eso en bucle, sin ningún orden, mezclando lo importante con lo irrelevante. Al día siguiente te levantas todavía cargando el peso de un día que ni siquiera terminaste de cerrar. Tanto Séneca como Epicteto tenían un ritual nocturno muy parecido. Antes de dormir, revisaban mentalmente su día completo, con calma, como quien ordena una habitación antes de apagar la luz.
Ese desorden mental no solo afecta cómo duermes, también afecta cómo empiezas el día siguiente, porque arrancas cargando pendientes emocionales que ni siquiera identificaste con claridad. Esta práctica no es solo una tradición filosófica bonita, tiene respaldo en investigación moderna. Los estudios sobre escritura reflexiva, como los del psicólogo James Pennebaker, han mostrado que poner en palabras lo que vivimos en el día, aunque sea de forma breve, reduce medibles niveles de estrés y ayuda a procesar emocionalmente los eventos mejor que simplemente dejarlos flotando sin orden en la cabeza. No hace falta escribir páginas enteras, ni siquiera un párrafo largo. Basta con nombrar con claridad lo que viviste para que tu mente deje de intentar procesarlo en bucle mientras intentas dormir. Esta noche, antes de dormir, tómate solo 2 minutos y respóndete 3 preguntas concretas. ¿Qué hice bien hoy? ¿Qué hice mal hoy? ¿Qué voy a mejorar mañana? No necesitas escribirlo si no quieres, aunque ayuda mucho hacerlo. Basta con que te las respondas con honestidad. Vas a notar la diferencia desde la primera noche. Este pequeño ritual, sostenido durante unas semanas, cambia por completo la forma en que llegas a la cama. Y con el tiempo, cambia también la forma en que llegas a cada nuevo día. Inténtalo esta noche y mañana cuéntame en los comentarios cómo te hizo sentir. Cerrar el día así. Conclusión. Ninguna de estas 10 meditaciones va a cambiar tu vida por haberlas escuchado una sola vez. Y quiero ser honesto contigo sobre eso. La resiliencia y la sabiduría que buscan los estoicos no se consiguen viendo un video. Se construyen practicando día tras día las mismas herramientas que hoy compartimos aquí, hasta que dejan de ser teoría y se convierten en la forma en la que reaccionas de manera natural. Piensa en esto como aprender un idioma nuevo. No basta con entender la gramática una vez. Hace falta usarla, equivocarte, corregirte y volver a intentarlo hasta que ya no tengas que pensarla conscientemente. Si alguna de estas 10 meditaciones te tocó de una forma especial, regresa a esa parte del video cuando lo necesites. Vale mucho más releer y aplicar una sola idea a fondo que intentar recordar las 10 a la vez sin ponerlas en práctica. Guarda este video para esos días en los que sientas que necesitas volver a poner los pies en la tierra. Elige, si quieres, una sola meditación de las 10 para trabajar esta semana, solo esa, y dale toda tu atención antes de pasar a la siguiente. Construir resiliencia real se parece más a levantar peso poco a poco que a un cambio instantáneo. Si llegaste hasta aquí, de verdad te agradezco el tiempo que le dedicaste a este video, y si te suscribes antes de irte, nos ayudas enormemente a seguir construyendo este espacio semana tras semana, con el mismo cuidado que le pusimos a este guión. Este canal existe gracias a personas como tú que deciden quedarse, comentar y regresar, y cada una de esas acciones, aunque parezcan pequeñas, hacen una diferencia enorme en que sigamos pudiendo dedicarle tiempo y cuidado a este tipo de contenido. Cuéntame en los comentarios cuál de las 10 meditaciones sentiste más tuya, y si crees que alguien que conoces necesita escuchar esto hoy, compártele el video. Podría ser justo lo que esa persona está buscando sin saberlo todavía. Nos vemos en el próximo video.